Comenzamos esta clase en la cual vamos a hablar de lo que son las reacciones químicas. En primera instancia, lo que vamos a hacer es definir lo que es una reacción química, lo cual va a ser un proceso donde una sustancia o sustancias van a cambiar y combinarse para formar nuevas sustancias, ¿sí? Estas reacciones químicas nosotros las vamos a representar a través de lo que se conoce como ecuación química, ¿sí? En la cual, a través de los símbolos químicos, los símbolos de los elementos que teníamos en la tabla periódica y respetando cierta nomenclatura o ciertas reglas de escritura, nosotros lo que vamos a poder representar para nosotros mismos y para otras personas y que todos podamos entender qué es lo que estamos queriendo representar, eso lo vamos a hacer a través de lo que se conoce como una ecuación química. O sea que en definitiva la ecuación química es la representación de la reacción química. Para poder empezar a escribir lo que son las ecuaciones químicas, vamos a tener que tener en cuenta una serie de conceptos. Primero, o algunos repasarlos y otros presentarlos ahora en este momento. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de lo que se denomina la masa atómica, ¿sí? Que lo pueden encontrar como peso atómico. Y esto lo que va a representar es la masa de un átomo, ¿sí? O sea, presten atención a lo que son los términos de lo que vamos a ir viendo a partir de ahora. La masa atómica nos representa la masa del átomo y nosotros la masa del átomo la expresábamos en UMAS, ¿sí? En unidades de masa atómica. Recordamos que nosotros habíamos definido anteriormente a la UMA, ¿sí? Como la 12ª parte de un átomo del isótopo de carbono 12. De los posibles isótopos que tiene el carbono 12 es el isótopo que tiene 6 protones y 6 neutrones, ¿sí? Por eso nosotros de esa manera calculamos lo que sería el número másico, que es la suma de protones más neutrones, y de esta manera obtenemos lo que sería su masa atómica expresada en UMAS. Entonces, de esta manera nosotros tenemos a el átomo de carbono 12 como el átomo de referencia con el cual nosotros medimos las distintas masas atómicas del resto de los elementos. Con respecto a otro concepto que nosotros también ya habíamos trabajado, pero viene bien repetirlo para interiorizarlo, es el concepto de masa atómica promedio. ¿Sí? Recuerden que la masa atómica promedio es la masa que a ustedes les va a aparecer acá cuando busquen en la tabla periódica esa información. Recuerden que la masa atómica promedio ustedes la tienen expresada con valores decimales, ¿sí? En la tabla lo que van a tener expresado es la masa atómica relativa promedio. Fíjense que está sin ningún tipo de unidades. ¿Y qué iba a representar eso? Por ejemplo, el carbono, ustedes tienen representado en la naturaleza como carbono 12, ¿sí? Y carbono 13. Pero fíjense que si bien estos son los dos isótopos del carbono presentes en la naturaleza, el carbono 13 está representado en un 1,10%, mientras que el carbono 12 ustedes lo tienen representado en el 98,9%. Es decir, que de una muestra de 100 átomos, 98,9 van a ser átomos de carbono 12. Por eso, fíjense que nosotros cuando calculábamos la masa atómica promedio, usábamos la masa atómica de cada uno de los isótopos, pero además teníamos en consideración lo que era su abundancia relativa. Por lo tanto, vemos que el carbono 12 es el isótopo que está más representado. Por eso, nosotros vamos a ver que cuando calculamos el promedio, nos va a quedar cercano a un valor de 12. No nos queda en la mitad. Eso sería si estuviesen 50 y 50%. Esto para repasar un poco los conceptos que habíamos visto anteriormente.
El otro concepto que volvemos a traer a la teoría es que nosotros habíamos definido el mol, ¿sí? Que el mol era una unidad de cantidad de materia. ¿Qué representaba el mol? Representaba una cantidad de materia igual a 6,02 por 10 a la 23 partículas. El mol ustedes lo tienen que interpretar como si fuese, en este caso, otra unidad, que también es una unidad de cantidad de materia, que es la docena. Si nosotros en la docena sabemos que tenemos 12 unidades. Ahora, en el mol, que como les dije es una unidad de cantidad de materia, ¿cuál es la cantidad de materia que va a representar? Va a ser este número que ustedes tienen acá abajo. Este número que ustedes tienen acá abajo se conoce como el número de Avogadro y representa el valor de 6,0221415 por 10 a la 23. Pero para los cálculos solemos usar el valor de 6,022 por 10 a la 23. Y no usamos todas las cifras significativas, sino que utilizamos ese valor. ¿Qué representa este número? Bueno, este número es la cantidad de partículas, en este caso de átomos, que hay en 12 gramos, de átomos de carbono 12. ¿Sí? O sea que si yo tengo 12 gramos de átomos de carbono 12, lo que estoy teniendo es 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Entonces, luego de definir lo que es el número de Avogadro, nosotros lo que podemos hablar es de el concepto de masa molar, ¿sí? En base a lo que es el nombre, nosotros tenemos la masa molar, o sea, la masa de un mol. Entonces, habíamos dicho anteriormente que un mol de átomos del carbono 12 tiene una masa de 12 gramos y la cantidad de átomos de carbono 12 que hay en esa masa es de 6,022 por 10 a la 23 átomos, es decir, lo que nosotros consideramos el número de Avogadro. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a decir acá es que tenemos la masa molar del carbono 12. ¿Y qué representa la masa molar? Representa la masa de un mol. En este caso, de un mol de átomos de carbono 12. Nosotros podríamos tener la masa molar de otros compuestos, ¿sí? Que más adelante vamos a ver cómo lo calculamos y cómo, de qué manera los determinamos, ¿sí? Lo que tienen que ver acá es que cuando ustedes están hablando de la masa molar, ¿sí? O sea, la masa molar va a ser igual numéricamente, ¿sí? O sea, el número que la representa va a ser igual al valor en UMA, ¿sí? O sea, va a ser el mismo valor. El tema que esta va a estar expresada en gramos y esta va a estar expresada, como habíamos dicho, en UMA, ¿sí? En el caso de que estemos hablando, como acá, del carbono 12, nosotros vamos a tener que la UMA en UMAS va a ser 12 UMAS y en este va a ser 12 gramos. ¿Por qué es esto? Porque recuerden que la masa molar, ¿sí? La masa molar representa 6,02 por 10 a la 23 átomos del carbono 12. O sea, esto es una cantidad muy grande. Por lo tanto, esta cantidad de átomos sí van a poder tener una masa de 12 gramos. Mientras que acuérdense que 12 UMAS, ya vamos a repasar el tema de cuánto valía la UMA y cómo la calculábamos, pero 12 UMAS, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de unidad de masa atómica, estoy hablando de la masa atómica. Entonces yo estoy hablando de la masa de un átomo en este caso. Un átomo de carbono 12 es lo que estamos trabajando ahora. Así que como primer cosa que se tienen que dar cuenta es que cuando estemos hablando
en gramos, vamos a estar hablando de moles. Por lo tanto, esa va a ser la masa molar. Ahora, cuando estemos hablando de UMAS, nosotros ahí vamos a estar hablando de la masa atómica, ¿sí? La masa molar, masa de un mol. Pueden ser de moléculas, pueden ser mol de átomos, pueden ser mol de protones, ¿sí? O sea, no importa de qué partícula estamos hablando, sino que es una cantidad de partículas. Obviamente que dependiendo de qué partícula yo esté considerando, van a ser distintas las propiedades y la masa, pero la cantidad en sí va a ser siempre la misma. Si es molar, es de un mol, por lo tanto es de 6,02 por 10 a la 23 partículas. Haciendo de nuevo la analogía con la docena, si ustedes tienen una docena, siempre lo que van a tener son 12 unidades. Ahora, no es lo mismo tener 12 unidades de sandía que tener 12 unidades de uvas. Son 12 unidades, pero lo que son las propiedades y en lo que se refiere particularmente a la masa, van a tener propiedades muy distintas. A modo de ejemplo de lo que veníamos hablando de la masa molar, podríamos calcular lo mismo con el sodio, ¿sí? Donde tenemos que el sodio tiene una unidad de masa atómica de 22,99 UMAS, por lo tanto, su masa molar es de 22,99 gramos, ¿sí? Recuerden que acá estamos hablando de un átomo de sodio y acá estamos hablando de un mol de átomos de sodio. Y que este mol, acuérdense que es 6,022 por 10 a la 23 átomos. En este caso pues, estamos hablando de átomos. Lo mismo podríamos decir de la masa atómica del fósforo. ¿Sí? La masa atómica del fósforo, es decir, la masa de un átomo, es 30,27 UMAS. Si quisiésemos saber la masa molar, es el mismo valor numérico, pero expresado en unidades de gramos. Fíjense que lo que nosotros tenemos como dato, ¿sí? En la tabla periódica es esto. Acuérdense que eso nosotros teníamos la masa atómica relativa, porque acá está sin unidades. Entonces, la masa atómica relativa, en este caso del oxígeno, nosotros podríamos decir que un átomo de oxígeno, ¿sí? Tiene una masa atómica de 15,99 UMA. Mientras que si yo tuviera un mol de átomos de oxígeno, van a tener una masa de 15,99 gramos. ¿Sí? Todo esto para que bueno, entiendan la analogía y también sepan dónde buscar estos datos en la tabla periódica. Si bien nosotros anteriormente definimos lo que era la UMA, para incorporar nuevos conceptos en esta clase, podemos ver cómo se define la UMA, ¿sí? Anteriormente dijimos que era la 12ª parte de un átomo de carbono 12, o sea que si ustedes tienen, en este caso, el átomo, ¿sí? de carbono 12, la 12ª parte, ustedes lo dividen en tantas partes hasta llegar a 12 partes. Entonces, la UMA era igual a una de estas 12ª partes, la masa. Entonces, lo podemos calcular de la siguiente manera. Si nosotros sabemos que 12 gramos es la masa de un mol de átomos de carbono 12. Por lo tanto, nosotros dijimos que un mol era igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Entonces, si yo esos 12 gramos lo divido 6,02 por 10 a la 23 átomos, lo que estoy obteniendo acá es la masa, y esto es la masa de un átomo. Entonces, yo ahora estoy en esta parte en la que tengo el átomo de carbono 12. ¿Cuál es la masa de un átomo de carbono 12? 1,9926 por 10 a la menos 23 gramos. Fíjense que es un valor extremadamente chico.
Ahora, si yo a la masa de un átomo la divido 12, que esa es la definición que nosotros tenemos de UMA, ¿sí? La 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12, ahí obtengo lo que es el valor de la UMA, ¿sí? Que es nuestro valor, digamos, es nuestra masa de referencia para definir todas las demás masas de los elementos que están en la tabla periódica. Y ese valor es de 1,6605 por 10 a la menos 24 gramos. Ahora, de manera análoga, como teníamos la masa atómica, nosotros vamos a tener la masa molecular, ¿sí? La masa molecular, que también la conocemos como peso molecular, va a ser la suma de las masas atómicas expresada en UMA dentro de una molécula. Ahora estamos hablando de la masa molecular. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular la masa molecular, en este caso del agua, nosotros vemos que la molécula de agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Esto si vemos una molécula. Entonces, una molécula tiene oxígeno y tiene hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? 2, porque esto es lo que nos está indicando acá la atomicidad. ¿Y cuántos tiene de oxígeno? 1. Por lo tanto, si yo quiero calcular la masa molecular, lo que hago es multiplicar la masa atómica del hidrógeno por 2 y la masa atómica del oxígeno no la multiplico por nada porque es 1. Entonces me queda el valor en UMA, o sea, lo que sería la masa atómica multiplicada por 2. Este es un valor de la tabla periódica. Este también es un valor 2 de la tabla periódica. Este está redondeado, fíjense que está puesto como 16, el oxígeno aparece como 15,99. Después van a ver que para los cálculos, lo que son las masas atómicas relativas, se usan redondeadas. Yo las estoy usando con todos los decimales para que ustedes cuando vayan a la tabla vean el mismo valor y vean de dónde sale. Después, para la cuestión, digamos, ya de ejercitación y cálculo, no es necesario usar todos los decimales, se puede redondear y no hay ningún inconveniente. Por lo tanto, esto me va a dar 18,02 UMA. ¿Qué es lo que tiene una masa de 18,02 UMA? Una molécula de agua. Esto es lo que recalco y remarco, que cuando estemos expresando los valores en UMAS, estamos hablando de un átomo o de una molécula. En este caso, de manera análoga, podemos calcular lo que sería la masa molar. Acá lo que vamos a estar nosotros es hablando de la masa molar de una molécula. Antes habíamos hablado de la masa molar de un átomo, pero en definitiva siempre la masa molar es la masa de un mol de una determinada partícula. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener que considerar acá? Que si la masa molecular del agua, ¿sí? Del agua en realidad, en este caso de una molécula de agua, la masa molar del agua va a ser 18,02 gramos. ¿Y qué es lo que va a tener una masa de 18,02 gramos? Va a ser un mol, ¿sí? Acá, 18,02 UMA, una molécula. 18,02 gramos, un mol de moléculas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que si una molécula pesa 18,02, si yo junto 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, lo que estoy obteniendo es un mol. Por lo tanto, si yo tengo un mol de moléculas de agua, ese mol va a tener una masa de 18,02 gramos. Siempre hago hincapié en esto, que cuando estén hablando de gramos, recuerden que van a estar hablando de moles, porque no, digamos, si bien los puede llevar a confundirse, una molécula es algo que es invisible a nuestra vista y por lo tanto algo
que es invisible a nuestra vista, no puede tener una masa de 18,02 gramos. Entonces, una vez definidos estos conceptos previos que necesitábamos para abordar este nuevo tema, ahora sí vamos a ir a ver lo que representa una ecuación química. Entonces, si nosotros partimos de la frase que podemos leer acá, que dice que el hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno molecular para producir agua, esto nosotros lo podemos representar mediante la siguiente ecuación, donde el hidrógeno molecular lo representamos de esta manera, él reacciona con, lo representamos con el símbolo más, o sea, nosotros cada vez que agregamos un más, estamos diciendo que esos son los compuestos que reaccionan. Esta es la representación del oxígeno molecular, ¿sí? Como molécula diatómica y el hidrógeno también, no como elemento. Para producir, el para producir lo está indicando esta flecha que va de izquierda a derecha, que nos indica lo que sería el sentido de la reacción, hacia dónde se produce, y nos da agua, que nosotros acá tenemos representado la fórmula química del agua, a partir de lo que son los símbolos de los elementos que la componen, los cuales tenemos representados en la tabla periódica. En las ecuaciones químicas también lo que vamos a representar son las cantidades o las proporciones en las cuales reaccionan los compuestos involucrados. Fíjense que acá nosotros vamos a poner un número, que es el que se conoce como coeficiente estequiométrico, ¿sí? Este coeficiente estequiométrico lo que me va a estar indicando la cantidad de este compuesto en donde no hay nada, asumimos que hay puesto un 1, y acá lo mismo, me va a indicar este número, la cantidad de este compuesto. De manera gráfica, esto lo pueden ver acá. Si me dice que yo tengo dos moléculas de hidrógeno molecular, fíjense que ustedes acá tienen representado por dos moléculas de hidrógeno molecular, ¿sí? Son estas grises, que se van a combinar con una molécula, ¿sí?, de oxígeno molecular. Fíjense que es una molécula formada por dos átomos. En el anterior, en el del hidrógeno molecular, eran dos moléculas, cada una formada por dos átomos de hidrógeno. Y esto, lo que nos va a dar esta reacción, son dos moléculas de agua. Fíjense acá cómo se combinan, ¿sí? Un átomo de oxígeno con dos de hidrógeno. En este caso vamos a tener dos moléculas de agua, cada una formada por tres átomos. De esos átomos, uno va a ser de oxígeno y dos van a ser de hidrógeno. Esto que yo les expliqué, la reacción, nosotros consideramos como si fuesen moléculas y átomos, ¿sí? O sea, dos moléculas de hidrógeno molecular reaccionan con una molécula de oxígeno molecular para dar dos moléculas de agua. Este coeficiente estequiométrico que tenemos expresado acá adelante, los compuestos, lo podemos interpretar como moléculas o alguna especie química, y también lo podemos interpretar como moles. Nosotros podríamos decir en este caso que 2 moles de moléculas de hidrógeno molecular reaccionan con un mol de moléculas de oxígeno molecular para darnos 2 moles de moléculas de agua. Esto después lo vamos a seguir trabajando y también lo vamos a trabajar con ejemplos numéricos para que vaya quedando más claro. Pero bueno, la ecuación química lo que nos está representando es la forma en que se da la reacción y también nos representa en las cantidades que se produce la misma.
Entonces, así como habíamos visto que la ecuación nos podía representar la cantidad de moles, también nos puede representar la masa de los reactivos. Y este coeficiente estequiométrico ahora lo podemos utilizar para multiplicar las masas de los compuestos involucrados. ¿Qué vamos a usar? Bueno, las masas podemos usar o las masas atómicas o lo que se suele usar más comúnmente son las masas molares, o sea, la masa de un mol. Ya que antes estábamos hablando de los moles, vamos a trabajar con la masa de un mol. Entonces, de manera simplificada, o sea, redondeando los valores que se encuentran en la tabla periódica, nosotros tenemos que la masa molar del hidrógeno es de 1 gramo. Como nosotros tenemos una molécula que es diatómica, lo vamos a multiplicar por 2. Y además, como tenemos que este coeficiente estequiométrico nos indica que tenemos 2 moléculas de hidrógeno molecular, esto nos va a dar un valor de 4,04 gramos de hidrógeno molecular. Repito para que se entienda. Si nosotros tenemos la masa molar del hidrógeno, o sea, la masa de un mol de hidrógeno, es 1 gramo. Pero como la atomicidad me indica que tengo 2 moles de átomos de hidrógeno, lo tengo que multiplicar por 2. Entonces, 1 gramo por 2 son 2 gramos. O sea que 2 gramos es la masa molar de la molécula de hidrógeno molecular. Esos 2 gramos, si los multiplico por 2, que es lo que me indica el coeficiente estequiométrico, eso me da 4 gramos. ¿Sí? Acá dice 4,04 porque está calculado con todos los decimales. Pero bueno, es aproximado el valor. Entonces, esos son los gramos de moléculas de hidrógeno molecular que reaccionan con, hacemos lo mismo. Nosotros tenemos que la masa molar del oxígeno es 16 gramos. 16 gramos lo multiplico por la atomicidad y esto me da 32 gramos de oxígeno, o sea, 32 gramos de oxígeno molecular, y es la masa de un mol de moléculas de oxígeno molecular. ¿Qué es lo que me va a dar esto? 2 moles de moléculas de agua. Acá realizo la misma cuenta. Tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. Si yo calculo la masa molar de hidrógeno, va a ser 2 por 1 gramo, más la masa molar del oxígeno, 16 gramos. Todo esto lo tengo que multiplicar por 2, porque lo tengo entre, o sea, este 2 afecta a todo el grupo. Por lo tanto, esto me va a quedar como 36,04 gramos. Por ahí una forma más fácil que lo pueden ver es como si consideran al agua como una molécula. Por lo tanto, ustedes van a tener que la molécula de agua, o sea, una molécula de agua, equivale a 18 UMA. Por lo tanto, si ustedes tienen un mol de moléculas de agua, el mol de moléculas de agua va a ser 18 gramos. Entonces, si un mol de moléculas de agua equivalen a 18 gramos, si esto lo multiplico por 2, que es el coeficiente estequiométrico, me queda 36,04. ¿Sí? Este valor está calculado teniendo en cuenta más decimales, pero si no tenemos en cuenta los decimales nos daría 36. Entonces, fíjense que esta reacción química, que nosotros esto lo habíamos visto anteriormente, si ustedes suman lo que es la condición inicial del sistema y lo que es la condición final del sistema,
se da la ley que nosotros habíamos visto antes, que es la ley de conservación de la masa. Si nosotros sumamos los 32 más 4, tenemos 36 gramos iniciales. Y esos 36 gramos iniciales, si bien ya no están formando los mismos compuestos, pero la masa total que obtengo es la misma. Como habíamos dicho antes, y esto es una cosa que tienen que empezar a ver, que todos los conceptos que vamos viendo se van sumando y van sirviendo para encarar nuevos temas. No hay, digamos, conceptos, por ahí algunos son más relevantes que otros en los distintos temas, pero todos después van teniendo su justificación de por qué se explican y se presentan. Entonces tenemos lo que es la ley de la conservación de la masa. La masa inicial es igual a la masa final, no se crea ni se destruye masa, solo lo que tenemos es una reorganización. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá, que los compuestos que nosotros vamos a representar del lado izquierdo es lo que vamos a considerar reactivos, ¿sí? Esos son los reactivos, mientras que los compuestos que se generan, o sea, los que están representados hacia la derecha, es lo que conocemos como productos. En este caso tenemos un solo producto y tenemos dos reactivos. Podríamos tener un reactivo y dos productos. En ese sentido, después vamos a ver distintos tipos de reacciones donde aparecen distintas cantidades de reactivos y productos. La flecha lo que indica es hacia dónde se produce la reacción, ¿sí? Siempre se representa reactivos y productos, y en algunas ecuaciones pueden encontrar una doble flecha, que esto es cuando la reacción es reversible, es decir, que la reacción puede ir hacia un lado o hacia el otro. Este tipo de ecuaciones, por ahí las veamos más adelante. No, ahora no vamos a entrar tanto en la clasificación o lo que es la explicación de este tipo de reacciones, pero sepan que existen las dobles flechas y esto lo que está representando es una ecuación, es una reacción reversible. En las ecuaciones químicas también podemos representar lo que son el estado físico de los reactivos, ¿sí? Vamos a tener una G para el gaseoso, una L para el líquido, la S para el sólido. Fíjense que acá lo tenemos representado de esta manera. Este es un sistema donde todos los componentes están en estado gaseoso, por lo tanto es un sistema homogéneo. En este caso tenemos un sólido que pasa a líquido y pasa también a, digamos, va a tener productos, uno líquido y el otro gaseoso. Este es un sistema heterogéneo. Fíjense que tenemos tres fases, tenemos una parte sólida, otra líquida y otra gaseosa. En cambio, en este caso son todos, en este primer caso son todos gases. Cuando tenemos disoluciones o reacciones que se dan en medio acuoso, vamos a representarlo con las letras AC, entre paréntesis. Muchas veces también se pone H2O, o sea, agua, arriba de la flecha que indica el avance de la reacción. O también pueden encontrarlo puesto el acuoso también acá en la flecha. Una vez planteado lo que es la ecuación química, ¿sí? O sea, todo lo que podemos representar o todo lo que podemos tener como información dentro de la ecuación química, vamos a pasar al tema que se denomina estequiometría. ¿Y de qué se encarga la estequiometría? Bueno, de estudiar la relación cuantitativa entre los reactivos y los productos en una reacción química, ¿sí? O sea, de las cantidades. En este caso, nosotros vamos a poder tener en cuanto a cantidades, vamos a hablar de moles, podemos hablar de gramos y también podemos hablar de volúmenes. Lo que tenemos que tener en claro para tratar este tema es la cuestión de las masas molares y el concepto de mol, que anteriormente ya veníamos trabajando.
Recordamos también que nosotros podemos tomar a los coeficientes estequiométricos representados en una reacción como si fuesen moléculas, también lo podemos tomar como si fuesen moles, y vamos a ver que también lo podemos considerar como si fuesen volúmenes. Y esto ahora lo vamos a ir desarrollando en las presentaciones que siguen. Vamos a trabajar entonces de manera numérica la relación entre los moles, las masas y los volúmenes, y cómo esta información la usamos a través de lo que son las ecuaciones químicas. Entonces, en este ejemplo nosotros tenemos 6 moles, ¿sí? 6 moles de hidrógeno gaseoso. Entonces, ¿cómo usamos la información que nosotros tenemos en una ecuación química? Acá nos están diciendo que el nitrógeno gaseoso reacciona con el hidrógeno gaseoso para dar, ¿sí?, amoníaco. Fíjense que todos los componentes del sistema están en estado gaseoso, por lo tanto tenemos un sistema homogéneo, y lo que nos está indicando acá la ecuación química es que una molécula de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moléculas de hidrógeno gaseoso para dar 2 moléculas de amoníaco. Si no es una molécula, lo podríamos considerar como un mol. Dijimos ya que un mol de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno gaseoso, o sea, con 3 moles de moléculas de hidrógeno gaseoso. Un mol de moléculas de nitrógeno gaseoso, para darme 2 moles de moléculas de amoníaco. Entonces, si yo tengo 6 moles, ¿sí?, de moléculas de hidrógeno gaseoso, lo que puedo plantear es una regla de 3, en donde yo digo, si 3 moles de moléculas de hidrógeno gaseoso me dan 2 moles de moléculas de amoníaco gaseoso, estos 6 moles que yo tengo ahora, ¿cuánto me van a dar? Me van a dar 4 moles de amoníaco. Ahora, estos 6 moles de hidrógeno gaseoso que me dan 4 moles de amoníaco van a necesitar una cantidad de nitrógeno, la cual, a través de la relación estequiométrica que me plantea la reacción química, o sea, la ecuación química, también los puedo calcular. Yo puedo decir que si 3 moles, ¿sí?, 3 moles de moléculas de hidrógeno gaseoso o de hidrógeno molecular, ¿sí?, se combinan con un mol de moléculas de nitrógeno molecular, y esto me da, como habíamos visto ahí, los moles de moléculas de amoníaco. Y entonces, si yo tengo 6 moles de moléculas de hidrógeno molecular, ¿cuántas va a necesitar del nitrógeno? Bueno, si para 3 necesito 1, para 6 voy a necesitar 2 moles de moléculas de nitrógeno molecular. Por lo tanto, en esta nueva situación, la que estamos calculando, lo que me va a quedar es que si yo pongo como coeficiente estequiométrico el 6, acá voy a obtener 4, y acá voy a necesitar 2. Fíjense que lo que se respeta es la proporción. Lo que nos va a estar representando la ecuación química es la proporción mínima en que se combinan los distintos compuestos de la reacción, es decir, del sistema, para dar el producto deseado. Si nosotros estos valores a todos los dividiésemos por 2, volvemos a obtener los coeficientes estequiométricos originales, y el 4 pasa a 2, el 6 pasa a 3 y el 2 pasa
a 1, ¿sí? O sea, los coeficientes estequiométricos nos representan la relación mínima de números enteros en la que se van a combinar los reactivos para dar un determinado producto. En el caso anterior vimos cómo era la relación cuando trabajábamos con moles. Esto mismo nosotros lo podemos hacer con las masas, ¿sí? En este caso, lo que tienen acá es la masa molar del nitrógeno gaseoso. En este caso, lo que tienen es la masa molar del hidrógeno gaseoso, o sea que estamos hablando de la masa de un mol de moléculas de hidrógeno gaseoso. Y por último, lo que tenemos es la masa molar de un mol, por eso es masa molar, de moléculas de amoníaco. Recuerden que estos valores los calculábamos sumando o, digamos, calculando el valor de cada una de estas moléculas, ¿sí? La masa atómica relativa del nitrógeno por 2, la masa atómica relativa del hidrógeno por 2, y después la masa atómica del nitrógeno más la masa atómica del hidrógeno por 3, y ese valor nos iba a dar en UMA. Por lo tanto, vamos a estar calculando lo que sería para una molécula. Si a ese valor que nos da en UMA lo escribimos en gramos, en lugar del valor de una molécula, vamos a obtener el valor de un mol de moléculas, que es lo que en definitiva tenemos acá con los números arriba. No se olviden que este valor es este valor que nosotros tenemos acá es el de digamos, es el de un mol de moléculas. Después esto hay que multiplicarlo por el coeficiente correspondiente. Entonces, a nosotros nos dicen ahora que tenemos 16 gramos de moléculas de hidrógeno molecular y reaccionan completamente con el nitrógeno, o sea que va a haber la cantidad de nitrógeno suficiente como para que reaccionen y puedan dar la cantidad necesaria o la cantidad posible con esta cantidad que estoy poniendo de amoníaco. Entonces, lo que quiero saber es cuántos gramos se forman. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo sé que la ecuación química me está diciendo que 2,01 gramos de hidrógeno gaseoso, que es la masa de un mol, me da 17,03 gramos de amoníaco. Esto cuando estamos hablando así 1 a 1, pero no hay que olvidarse que tenemos el coeficiente, el 3 acá y acá el 2. Entonces, estos valores hay que multiplicarlos por 3 y por 2. Entonces, es lo que tenemos hecho acá. Esto es un mol de moléculas, que lo multiplico por 3. ¿Eso que me da? 2 por un mol de moléculas. En este caso, el mol de moléculas son de amoníaco. O sea, esto sería aproximadamente 6 gramos y esto sería aproximadamente 34 gramos. Esta es la relación que hay en base a la ecuación. Pero yo ahora tengo 16 gramos. Entonces, si yo planteo que 6 gramos si 6 gramos de hidrógeno me dan 34 gramos de amoníaco, 16 gramos de hidrógeno me van a dar tanto. En este caso, 90,37. Fíjense que acá trabajamos de la misma manera que lo hacíamos con los moles, pero ahora utilizando los gramos. ¿Qué cantidad de gramos? Bueno, los que representaban antes un mol. O sea, si tenemos un mol de hidrógeno molecular, ahora vamos a poner la masa correspondiente a un mol de hidrógeno molecular. Y a eso lo multiplicaremos por el coeficiente estequiométrico dependiendo cuál fuere. La masa de un mol es lo que estamos, como les dije, representando acá, la masa molar de cada compuesto. Por último,
en lo que es las relaciones estequiométricas que se dan dentro de las ecuaciones químicas, vamos a la relación entre el volumen y la cantidad, ¿sí? Entre el volumen y la cantidad de materia. Esto es lo que se conoce como la ley de Avogadro. No vamos a entrar demasiado en lo que es su desarrollo, descubrimiento y cómo lo postula. Eso es un tema para trabajarlo ya dentro de otra materia. Lo que estableció Avogadro es que a una misma temperatura y presión, si yo tengo volúmenes iguales de diferentes gases, van a tener la misma cantidad de partículas. En este caso, las partículas, bueno, pueden ser eh, moléculas en la mayoría de los gases, o también se pueden encontrar ciertos gases monoatómicos donde el mismo átomo es la molécula, como son los gases nobles que al no reaccionar, la molécula es el mismo átomo. De esta manera, y por lo que postula Avogadro, nosotros lo que vamos a tener que el volumen va a ser proporcional al número de moles de moléculas, ¿sí? O sea que el volumen va a ser proporcional a la cantidad de materia. En este caso, nosotros la cantidad de materia la vamos a medir en moles de moléculas. Entonces, si nosotros tenemos más moles de moléculas, también vamos a tener un mayor volumen, siempre que, como pusimos de condicionantes, estemos a la misma temperatura y presión. Esto que postula Avogadro lo podemos ver representado en el siguiente gráfico, que así como antes nosotros hablábamos de tres moléculas, en este caso de hidrógeno molecular en estado gaseoso, podemos hablar de 3 moles, también vamos a poder hablar de 3 volúmenes. ¿Sí? Que acá vemos los 3 volúmenes representados, en este caso por el hidrógeno molecular. Para el caso del nitrógeno, lo mismo, podemos hablar de una molécula, de un mol o de un volumen. Y si queremos ver la relación que hay de cada uno, ¿sí? Nosotros podríamos decir, entre los reactivos hay una relación de 3 volúmenes a 1. ¿Sí? O sea, yo necesito 3 volúmenes de hidrógeno molecular para que reaccionen con un volumen de nitrógeno molecular. Y si quisiésemos ver la relación que hay entre el nitrógeno, por ejemplo, y el amoníaco, nosotros vamos a tener que la relación, o sea, tenemos el amoníaco, hay 2 volúmenes, y del nitrógeno hay un volumen. ¿Sí? Esa es la relación que se va a dar entre ellos. Y si quisiésemos ver la relación de volúmenes que hay entre, por ejemplo, productos y reactivos, nosotros tenemos que los productos, voy a tener 2 volúmenes en comparación a los reactivos que voy a tener 4 volúmenes. Esto lo podemos simplificar y nos queda una relación de productos 1 y reactivo 2. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, cuando hablamos de volúmenes, después nosotros podríamos ponerle una unidad a este volumen. Entonces, si nosotros acá decimos 3 litros, esto va a ser 1 litro y acá van a ser 2 litros. O sea que si yo tengo un volumen de 3 litros de hidrógeno gaseoso molecular, lo combino o lo hago reaccionar con 1 litro de nitrógeno gaseoso molecular, lo que voy a obtener es 2 litros de amoníaco gaseoso. ¿Sí? De esta manera, lo que vimos es cómo en la ecuación química nosotros podemos usar los coeficientes estequiométricos desde información de moles, también de lo que está relacionado con la masa
y también con los volúmenes. Hasta el momento estuvimos hablando de las ecuaciones químicas. ¿Sí? En las ecuaciones químicas asumimos los coeficientes estequiométricos porque ya los teníamos dados. Pero, por lo general, cuando nosotros planteamos una reacción química, en la ecuación vamos a poner de un lado los productos, de un lado los reactivos, a la izquierda, y hacia la derecha los productos. Vamos de nuevo. Cuando nosotros planteamos una reacción química, lo que vamos a poner en la ecuación química es del lado derecho los productos y del lado izquierdo los reactivos. Vamos a escribir sus fórmulas, pero después lo que tenemos que ver, y es muy importante, si esa reacción química está equilibrada. ¿Qué significa que esté equilibrada? Que tenga la misma cantidad de materia en los reactivos que en los productos. Entonces, ahora vamos a ver una serie de reglas para equilibrar las reacciones químicas y después vamos a ver también de manera numérica cómo lo hacemos. Nosotros para equilibrar las reacciones tenemos dos sistemas. Tenemos un método que es por tanteo, que es un poco más rápido, más sencillo. Con la práctica uno termina generalmente usando este método. Si la ecuación no es muy difícil de equilibrar, no suele traer inconvenientes hacerlo por tanteo. En algunas que cuesta más, no se logra de esta manera y hay que recurrir a otro método que vamos a ver más adelante. Pero las reglas que tiene este método son las siguientes, ¿sí? O sea, primero, como les dije, ponemos los reactivos y los productos con sus fórmulas correctas y representando la ecuación como corresponde. Después, para equilibrarla, lo que vamos a hacer es multiplicar por distintos coeficientes que vamos a ver ahora cómo decidimos cuáles son, y son el factor que nosotros podemos modificar. Recuérdense que lo que son los valores que aparecen en la atomicidad, esos no los podemos modificar porque esos son los que en definitiva hacen que la molécula sea lo que es. Si yo le saco átomos de algún elemento, ya no va a ser lo mismo. Así que eso no se puede modificar. Lo que vamos a buscar principalmente son los elementos que estén una sola vez a cada lado de la ecuación y que tengan la misma cantidad de átomos. Vamos a tratar de ver que esos si no hay que ponerle ningún coeficiente estequiométrico distinto, los vamos a dejar como están. Y después lo que vamos a buscar son los que están a ambos lados de la ecuación, pero con diferente número de átomos. Entonces, esos son los que vamos a tener que tratar de poner un coeficiente estequiométrico delante de la fórmula molecular, de manera que me equipare la cantidad de átomos que tengo a un lado y el otro de la reacción. Y por último, lo que hay que hacer es la suma de átomos presentes en los reactivos y la suma de átomos presentes en los productos, y de esta manera chequear que haya los mismos de un lado y del otro. Si no llegase a ver los mismos, hay que ver de modificar algún coeficiente estequiométrico para llegar a eso que es la constatación de que hicimos bien el balanceo de la ecuación. Esto, así explicado en el aire y como reglas, no queda muy claro, va a ir teniendo mayor significación a medida que le pongamos números y de que esto se practique. Cuanto más se practica equilibrar reacciones, mejor sale equilibrar las mismas. Entonces, acá tenemos una serie de ecuaciones químicas, las cuales no están balanceadas, y las vamos a balancear por el método del tanteo. Entonces, vemos que tenemos acá el potasio,
acá tenemos el potasio, están iguales a ambos lados. Tenemos el cloro, tenemos la misma cantidad en ambos lados. Puede haber ecuaciones sencillas que con solo escribirlas ya estén equilibradas, pero siempre hay que hacer el chequeo de que estén equilibradas. Ahora tenemos acá 3 átomos de oxígeno y acá tenemos 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto, acá no tenemos lo mismo a ambos lados de la reacción. Así que lo que nos puede quedar a hacer a nosotros es lo siguiente: multiplicar por 3 acá y multiplicar por 2 acá. Acuerden que la molécula actúa como todo un bloque, ¿sí? Yo no puedo separar esto. Esto es una molécula. De este lado aparece de esta manera. Después acá sí, ya formó otros compuestos y se separó, pero no lo puedo hacer acá. Bien, entonces ahora tengo la misma cantidad de oxígenos. Tengo 3 por 2, 6 y 2 por 3, 6. Pero este 2 ahora me afectó al potasio y al cloro. A los dos me lo están multiplicando por 2. Por lo tanto, lo que me queda hacer es poner un 2 acá. Por lo tanto, de esta manera, yo ahora lo que puedo hacer es, si tengo lo mismo a ambos lados de la ecuación, entonces tengo 2 potasios, 2 cloros y 2 por 3, 6 oxígenos. Y del otro lado tengo 2 potasios, 2 cloros y 2 por 3, 6 oxígenos. Por lo tanto, se vuelve a cumplir lo que habíamos visto anteriormente, la ley de conservación de masas, donde yo tengo los mismos átomos iniciales, los voy a obtener luego de la reacción. Lo que hubo es un reacomodamiento, no hubo pérdida de materia ni aparición de materia. Vamos a probar con otra ecuación más. Tenemos carbono 2, acá tenemos un solo carbono. Por lo tanto, podríamos poner un 2 acá. Ahora tenemos carbonos a ambos lados de la reacción. Vemos que tenemos hidrógeno 6. Acá tenemos hidrógeno 2. Por lo tanto, el hidrógeno 2 podríamos multiplicarlo por 3. Ahora, ¿qué nos pasó? Tenemos el oxígeno. Tenemos 2 por 2. Acá tendríamos 4 oxígenos y 3 por 1. Acá tenemos 3 oxígenos. Entonces, esto en total nos da 7 oxígenos. Por lo tanto, para que de este lado nos queden 7 oxígenos, nosotros tendríamos que multiplicar este coeficiente por 7 medios. ¿Sí? Fíjense que podemos usar fracciones, que después, en base a una propiedad matemática, vamos a tratar de eliminarlas. ¿Por qué usamos 7 medios acá? Porque si yo hago 7 medios por 2, en definitiva lo que estoy haciendo es multiplicar por 7. Entonces, ¿cómo me queda esto después de que puse todos los coeficientes? Me queda como 7 medios, 2 dióxidos de carbono y 3 moléculas de agua. Como yo lo que quiero es que este 7 medios no esté acá y me quede un número entero, no una fracción en lo posible, yo lo que hago es multiplicar toda la ecuación por 2. O sea, es como si yo hago 2 por toda esta ecuación. Entonces, esto me queda 2 por 1, esto me quedan 2, 2 por 7 medios, en realidad 2 y 2 se simplifican, por lo tanto esto me queda en 7, 2 por 2, ahora esto va a ser 4, y 2 por 3, esto va a pasar a ser 6. Entonces, esto me va a quedar como 2, 7, 4 y 6. ¿Sí? Estos van a ser los coeficientes estequiométricos con los cuales nosotros vamos a equilibrar a esta reacción. Por último, vamos a equilibrar por tanteo
la siguiente reacción. Tenemos el sulfato de sodio que se combina con carbono para dar dióxido de carbono y sulfuro de sodio. Entonces, tenemos sodio, dos sodios. Acá tenemos dos sodios también. Vamos a pasar al azufre. Acá tenemos un azufre, acá tenemos un azufre. Bien, tenemos igual. Acá tenemos un carbono, acá tenemos un carbono. Estamos bien. Dejamos, por lo general, siempre los que son el hidrógeno y el oxígeno, que suelen estar representados mayoritariamente y aparecen en más moléculas, los, los dejamos para lo último y son los más difíciles de equilibrar, porque cuando los equilibramos, por lo general, modificamos a otros que estaban bien y tenemos que rever la ecuación. Entonces acá tenemos 4 oxígenos, ¿sí? Y acá tenemos 2 oxígenos. Por lo tanto, para que queden igual en ambos lados de la ecuación, lo tendría que multiplicar por 2. Ahora, este 2 también afecta al carbono. Por lo tanto, tengo que poner un 2 acá. Ahora lo que tendríamos que hacer, que en la ecuación anterior no lo hice, es sumar la cantidad de átomos de cada uno que tengo. Entonces, tengo 2 sodios, un azufre, acá tengo 4 oxígenos y 2 carbonos. Y de este lado tengo 2 carbonos, 2 por 2, 4 oxígenos, 2 sodios, ¿sí? Acá tengo 2 sodios y un azufre. Entonces, 2 carbonos con 2 carbonos, 4 oxígenos con 4 oxígenos, 2 sodios con 2 sodios, un azufre con un azufre. Por lo tanto, esta ecuación quedó equilibrada de esta manera. Todo lo que vimos ahora son métodos por tanteo. Son ecuaciones sencillas y con un poco de práctica van a lograr equilibrarlas. Si bien las ecuaciones que vimos son sencillas, vamos a repetir las mismas, pero ahora encarándolas desde el método algebraico, para que vean los dos métodos sobre las mismas ecuaciones. Es verdad que por lo general las ecuaciones que estamos viendo son ecuaciones que se suelen resolver por el método de tanteo. El método algebraico se utiliza en ecuaciones más complejas, pero lo vamos a hacer igual como para que en ecuaciones sencillas ustedes vean cómo se aplica el método y después lo puedan aplicar a ecuaciones más complejas. Entonces, ¿cómo hacemos en el método algebraico? ¿Sí? Olvídense, acá están puestos los coeficientes, pero bueno, hagamos de cuenta que ustedes esto no lo saben. Entonces tienen la ecuación química y a cada uno, ¿sí?, de los componentes le van a asignar una letra. Entonces, lo que van a hacer es fijarse con esa letra y el componente que ustedes tienen en los reactivos, ver con la letra que tiene ese componente en los productos. Entonces, si nosotros empezamos con el elemento potasio, ¿qué decimos? Que A va a ser igual a B. Nosotros tenemos K, el potasio, multiplicado por A. Va a ser igual al potasio multiplicado por B. Por lo tanto, vamos a tener que, como hay 1 y 1, vamos a decir que la cantidad en reactivos es A y la cantidad en productos es B. Lo hacemos con el cloro. Del cloro también tenemos A. Y en este caso del cloro también tenemos B. Entonces la cantidad de cloro en reactivos va a ser A y en productos va a ser B. El oxígeno, nosotros vamos a tener 3 oxígenos por A, 3A.
Y en este caso tenemos 2 oxígenos por C, 2C. Entonces, lo que tenemos armado nosotros acá es un sistema de ecuaciones. Entonces, de este sistema de ecuaciones lo que vamos a elegir es la incógnita o el factor que tengamos más veces repetido. En este caso, fíjense que es la A, que la tenemos 3 veces. Y a ese valor le vamos a asignar, como dice acá, un valor arbitrario. Digamos, ese valor no, a ese factor le vamos a asignar un valor arbitrario. El valor puede ser cualquiera. Yo recomiendo asignarle el valor 2, que suele dar resultados más a menos. ¿Sí? Va a dar valores más fáciles de simplificar y es un número que suele servir. No recomiendo tanto usar el 1, sino el 2. Entonces, a ese factor A le asigno un valor de 2. Por lo tanto, yo ahora empiezo a utilizar las ecuaciones para calcular el resto de los factores. Yo acá tengo 2 ecuaciones que me dicen que A es igual a B. Por lo tanto, si A es igual a 2 y A es igual a B, B tiene que ser igual a 2. Entonces, yo ya acá calculé A y calculé B. Lo que me quedaría calcular es C. ¿Cómo calculo C? Despejando esta ecuación. En definitiva, ¿qué es C? Es 3 por A dividido 2, que es lo que tengo acá. 3 por A dividido 2. Entonces, si yo hago 3 por A y A le asigno un valor de 2, esto es 3 por 2 dividido 2. En definitiva, esto me da el valor de 3. Ahora sí, una vez que saqué estos coeficientes, ahora sí los podemos escribir ahí adelante de o sea, podemos escribir adelante de los compuestos como el coeficiente estequiométrico 2, 2 y 3. Nos fijamos si podemos hacer algún tipo de simplificación de los coeficientes, vemos que no, o sea, no los podemos dividir por un mismo número, entonces queda de esta manera, obteniendo el mismo resultado que nos dio anteriormente en el método por tanteo, el cual con la práctica es el que se vuelve el más usual y sencillo. Ahora vamos a ver la segunda ecuación también por el método algebraico. Entonces, recordamos nuevamente que esto inicialmente nosotros no lo conocemos y vamos a plantear las ecuaciones. Acuérdense que le asignamos una letra a cada compuesto de la ecuación y vamos a representar cada elemento a través de una ecuación. El igual es lo que estaría representado por la flecha. La cantidad de producto, la cantidad, digamos, en productos y la cantidad de reactivos de cada uno de los elementos. Entonces, empezamos por el carbono. El carbono tenemos 2 por A. ¿Sí? O sea, si esta molécula es A, en el carbono tenemos 2 por A. Y en producto tenemos C. ¿Sí? No hay nada por qué multiplicarlo. Si vamos al hidrógeno, tenemos 6 por A igual a 2 por D. ¿Sí? 2 por D y 6 por A. Y por último, si vamos al oxígeno, tenemos 2 por B va a ser igual a 2 por C más D. ¿Sí? 2 por C más D, porque acá no hay ningún coeficiente, es 1. Entonces acá tenemos planteado nuestro sistema de ecuaciones. Vemos cuál es el que se repite más veces. Tenemos D, D, C, C, una sola vez B y 2 veces A. Digamos que no tenemos uno que sea el que más se repite, podemos elegir entonces A. A A, como les dije, le asignamos un valor arbitrario, en este caso de 2, y empezamos, una vez que tenemos ese valor, a resolver las ecuaciones. Entonces, esta que es la más sencilla, nosotros tenemos que C es igual a 2 por A.
Si A es 2, entonces quiere decir que 2 por A es igual a 2 por 2, C es igual a 4. Las ecuaciones que nosotros ya elegimos las descartamos y esta no la podemos volver a usar. Bien, ahora podemos ir con la segunda para despejar D. Nosotros sabemos que 6 por A es igual a 2D. Por lo tanto, si yo quiero averiguar D, es 6 por A dividido 2, que es lo que tengo acá. 6 por A dividido 2. A dijimos que valía 2, 6 por 2 dividido 2, 6. Por lo tanto, nosotros tenemos que A vale 2, C vale 4, D vale 6 y esta ecuación ya la utilizamos y nos queda la última. Para calcular lo que queremos, lo que nos falta es B. Por lo tanto, esto es lo que tengo que despejar. Y B a que es igual a 2C más D. Este 2 pasa dividiendo, por lo tanto, esto es 2C más D dividido 2. Esto es igual a 2C, 2 por 4, más D, que vale 6, más 6, dividido 2, esto me da 7. Por lo tanto, B, ¿sí?, vale 7. Así que si nos fijamos, lo que obtuvimos son los mismos coeficientes estequiométricos que estaban inicialmente. Y vamos a hacer el último por el mismo método algebraico. Nuevamente, a cada uno de los compuestos de la reacción le asignamos un factor, que va a ser una letra, y vamos a expresar la cantidad de átomos que hay en reactivos en referencia a productos a través de las ecuaciones. Entonces, empezamos con el sodio. Siempre recomiendo empezar con el que menos átomos hay y después dejar para lo último el oxígeno o el hidrógeno, que son los que aparecen por lo general con más cantidad. Entonces, tenemos el sodio. Sodio 2 por A. Y acá tenemos el sodio 2 por D. O sea, 2A igual a 2D. El azufre, acá tenemos uno solo, es 1A. En productos tenemos uno solo, es 1D. O sea que acá queda que A es igual a D. Bien. El carbono. Carbono B, hay un solo carbono. En productos hay un solo carbono. B igual a C. Y por último el oxígeno tenemos 4 por A. Y en este caso en el oxígeno tenemos 2 por C. Entonces, listo, tenemos nuestro sistema de ecuaciones planteados, asignamos el valor arbitrario al que más se repite, tenemos A, 1, 2, 3, D tenemos 2, C tenemos 2 y B tenemos 1. Bueno, entonces como A es el que más se repite, es el que utilizamos para asignarle el valor arbitrario, ponemos A igual a 2. Entonces, la primera ecuación que tenemos es A igual a D. Si A es igual a D, D es igual a 2. O sea, ya tenemos definidos 2. B es igual a C, pero C todavía no lo sabemos. Por lo tanto, lo que podríamos ir a calcular es C. Fíjense que acá hay una ecuación redundante, porque si A es igual a D, y acá me está diciendo en el sodio que 2A es igual a 2D. Yo puedo simplificar estos dos y me queda que A es igual a D. Por lo tanto, esta es otra ecuación que ya está usada. B igual a C, como no conozco C, no puedo calcular B, entonces voy a calcular C. ¿Cómo está planteado C? Bueno, C, si yo despejo, es igual a 4A sobre 2, que es lo que planteo acá. 4A sobre 2 es 4 por 2 dividido 2, 4. Una vez que conozco C, yo sé que B es igual a C, por lo tanto B también va a ser igual a 4. Así que los coeficientes que voy a utilizar yo ahora van a ser estos mismos. Para A voy a usar 2, para D voy a usar 2, para C voy a usar 4 y para B también 4.
Fíjense que acá son múltiplos de 2, por lo tanto yo puedo simplificar. Si toda esta ecuación yo la divido por 2, puedo hacer que esto sea 1, esto pase a ser 2, esto pase a ser 2 y esto pase a ser 1. Que como digo, el 1 no lo ponemos, por lo tanto desaparece. Y para este ejemplo podemos hacer la suma para que vean que nos queda la misma cantidad de átomos de un lado y del otro de la reacción. Entonces tenemos, en este caso, 2 átomos de sodio. Del otro lado también tenemos 2 átomos de sodio. Tenemos azufre, un azufre acá, un azufre del otro lado. Oxígeno, acá tenemos 4 oxígenos y acá tenemos 2 por 2, 4 oxígenos y 4 oxígenos. Y carbono tenemos 2 carbonos y acá tenemos 2 por 1, 2 carbonos. Por lo tanto tenemos 2 carbonos y 2 carbonos. Ya que tenemos exactamente lo mismo antes y después de la reacción. Así que está bien. De esta manera cerramos lo que sería el método algebraico de balance de las ecuaciones químicas. Otro concepto que vamos a tener que incluir dentro de lo que son las reacciones químicas es lo que se conoce como reactivo limitante. ¿Sí? ¿Qué es el reactivo limitante? Es el reactivo que está en menor proporción dentro de lo que es la ecuación química. ¿Sí? La ecuación química tiene una relación estequiométrica donde nos va a indicar lo que se necesita de cada uno de los reactivos para dar una cantidad de producto y de qué manera se relacionan. Cuando alguno de esos reactivos no está en cantidad suficiente, es lo que se conoce como reactivo limitante. Y el reactivo limitante lo que hace es dirigir la reacción, ¿sí? O sea, ¿qué es dirigir la reacción? Es el reactivo que me va a definir hasta dónde se va a fabricar producto. Esto es como si ustedes quisieran ver la fabricación de una bici. O sea, si simplificamos las bicis, tenemos 2 ruedas y un cuadro. Entonces, yo para armar una bici tengo que mantener siempre la relación de 2 ruedas y un cuadro. O sea que si yo tengo 6 ruedas, ¿sí? Necesito 3 cuadros para armar 3 bicis. Ahora, si yo tengo 2 ruedas y 3 cuadros, no voy a poder armar 3 bicis. Yo con 2 ruedas y 3 cuadros solo voy a poder armar una bici, porque en este caso lo que estaría funcionando como mi reactivo limitante son las cantidades de ruedas. Yo tengo 2 ruedas y 3 cuadros, pero bueno, eso solamente me da para armar una bici, aunque yo tenga 3 cuadros, porque por cada cuadro necesito 2 ruedas. Para poder hacer las 3 bicis, yo necesitaría tener 6 ruedas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Mi reacción está planteada en la proporción donde un cuadro con 2 ruedas me da una bici. Ahora, si yo no respeto esa proporción y hay alguno de los reactivos, que en este caso lo llamamos ruedas y cuadros de bici, que está en menor proporción, yo no voy a obtener la misma cantidad de producto. Si yo tengo 2 ruedas y 2 cuadros, armo una bici. Si yo tengo 100 ruedas y 2 cuadros, armo 2 bicis nada más. El resto va a quedar como lo que sería un reactivo en exceso. Siempre que se vaya a trabajar en una reacción estequiométrica, lo que hay que calcular antes de empezar a hacer cualquier tipo justamente de cálculo es si existe un reactivo limitante, porque si hay un reactivo limitante, ese es el que nos va a definir qué es lo que se va a poder generar en esa reacción. Entonces, siempre antes hay que averiguarlo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que sería el reactivo limitante. En este caso, en esta reacción, tenemos el etano que reacciona con el oxígeno y nos da dióxido de carbono y agua.
Entonces, yo necesito, vamos a trabajarlo en moles, necesito 2 moles de etano que se combinen con 7 moles de oxígeno. Entonces, si yo tuviese 5 moles de oxígeno, este va a ser mi reactivo limitante, porque yo que necesito para 2, como dije, necesito 7. Entonces, si yo tengo 5, ya tengo menos de lo que necesito para 2. Entonces, ¿quién me va a definir lo que se va a generar de producto? Este, porque este que hay 2 necesita 7. Como no los encuentra, no me va a poder dar 4 y 6 moles de estos productos. Lo que voy a tener que plantear es al revés. Si yo tengo 5 moles, lo que puedo plantear es que si con 7 moles de oxígeno yo necesito 2 moles de etano, ahora que tengo 5 moles de oxígeno, claramente voy a necesitar menos, ¿sí? Cuando hagan los cálculos, fíjense que sean coherentes. Entonces, esto me va a dar 1,42 moles de etano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este sistema que planteé yo con 5 moles de oxígeno? Que voy a necesitar 1,42 moles de etano. Que si originalmente yo había puesto 2 y necesito 1,42, me van a quedar en exceso 0,58 moles de etano. Por lo tanto, si yo ahora quiero saber cuánto se produce de dióxido de carbono, lo que tendría que hacer es que si originalmente con 7 moles de oxígeno yo producía 4 moles de dióxido de carbono, ahora a partir de 5, porque es mi reactivo limitante, yo tengo 5, se supone o nosotros supusimos que del etano teníamos cantidad suficiente o en exceso, con 5 moles de oxígeno yo voy a obtener una X cantidad, la cual va a ser de 2,85 moles de dióxido de carbono. ¿Sí? Obviamente que si tengo una cantidad menor, voy a obtener, o sea, una cantidad menor de reactivos, que la que corresponde a la relación estequiométrica, voy a obtener una cantidad menor de moles de producto. El reactivo limitante, bueno, al igual que lo que vimos anteriormente, lo podemos trabajar en moles, lo podemos trabajar en gramos y lo podemos trabajar en volúmenes. En ese sentido, es lo mismo. Lo que sí hay que tener en cuenta y en claro es el concepto, que es el reactivo limitante. También dentro de las reacciones lo que vamos a tener es lo que se conoce como rendimiento. ¿Sí? El rendimiento de una reacción tiene que ver con la cantidad que yo obtengo realmente de productos en esa reacción con respecto a lo que es el máximo teórico. Sí que el máximo teórico va a estar definido por la ecuación estequiométrica. ¿Sí? La ecuación estequiométrica es la relación que da un 100% de producto. Esto no es lo que suele suceder en la mayoría de las reacciones, porque sean otro tipo de reacciones, por las condiciones en que se da la reacción. Muchas de las reacciones, como les comenté, son reversibles, por lo tanto, no sean 100% hacia productos. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que no permiten que el rendimiento sea del 100%, o sea, que no permite que sea como lo plantea la relación estequiométrica. Por lo tanto, vamos a tener rendimiento. ¿Cómo calculamos el rendimiento? Bueno, vamos a tener el rendimiento real, que es el valor que nosotros obtengamos de producto, ¿sí? Ya sea en gramos, en moles o en volumen, sobre el rendimiento teórico,
que es el rendimiento que nosotros obtenemos si respetamos los coeficientes estequiométricos. Y eso lo multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje de rendimiento. Entonces acá podemos ver un pequeño ejemplo de lo que es el rendimiento. Nosotros acá tenemos un compuesto, calculamos su masa molar, y a su masa molar la multiplicamos por el coeficiente. Por lo tanto, nosotros podemos decir que 245 gramos de clorato de potasio se van a descomponer para dar 149 gramos de cloruro de potasio y 96 gramos de oxígeno molecular. En este caso, si esto se diese de esta manera, nosotros hablaríamos de un rendimiento del 100%. Pero supongamos que nos dicen que la cantidad de cloruro de potasio que se obtiene es de 130 gramos. Entonces, ¿cómo podríamos calcular nosotros el rendimiento? De la siguiente manera. Nosotros teníamos el rendimiento real, que es de 130 gramos, sobre 149, que dijimos que era el teórico o el que nos da el de la ecuación estequiométrica, y esto multiplicado por 100, lo que nos va a dar un valor de 87,24%. ¿Sí? Claramente, bueno, vemos que es un porcentaje menor porque lo que obtuvimos es una cantidad de gramos menor, ¿sí? El rendimiento les va a dar siempre un porcentaje menor. Si lo quieren ver de otra manera, lo pueden plantear como una regla de 3. Si 149 gramos del cloruro de potasio es el 100% del rendimiento, los 130 gramos que yo obtuve van a ser X, que en definitiva les termina quedando 130 por 100, 130 por 100 dividido 149. ¿Sí? Es lo mismo, pero bueno, les explico esta forma de verlo por si a alguno les resulta más fácil. Recuerden también que, bueno, el reactivo limitante va a estar referido siempre a reactivos y el rendimiento va a afectar a productos. Pueden tener situaciones donde estén combinados, donde tengan un reactivo limitante y además el rendimiento no sea del 100%. Y como les decía anteriormente, el rendimiento pueden usarlo tanto con moles como con gramos, como con volúmenes. Y como estuvimos viendo distintos tipos de planteo de reacciones químicas, vamos a ver lo que son la clasificación de las principales reacciones químicas que nosotros podríamos llegar a encontrarnos o que en el campo de la química son las más comunes. Vamos a tener lo que son las reacciones de precipitación. Fíjense que tenemos reactivos en estado líquido, que al combinarse van a dar un producto en estado sólido y eso es lo que va a precipitar, ¿sí? Si ustedes tienen justamente un vaso de precipitado y tienen al nitrato de plata en este caso y al cloruro de potasio en solución acá adentro, cuando se combinan, si ustedes mezclan esas dos soluciones, y lo que van a ver es que hacia el fondo va a caer un sólido blanco. Y eso es una reacción de precipitación. Otra de las reacciones comunes que vamos a ver son las reacciones ácido-base o de neutralización, que nosotros ya habíamos hablado un poco de esto, donde tenemos un ácido que se combina con una base y esto nos va a dar una sal y agua, ¿sí? Esto es lo que se conoce como una ecuación de neutralización, ¿sí? Acá tenemos un ácido, que es el ácido sulfúrico, acá tenemos una base, que es el hidróxido de sodio, que nos va a dar el sulfato de sodio, que es una sal, y un compuesto más, que es el agua.
Después tenemos los que son las reacciones de óxido-reducción, que más adelante vamos a ver un poco más en detalle de qué se trata, pero en este caso lo que vamos a tener es la transferencia de electrones. Por lo tanto, lo que va a pasar en este tipo de reacciones es que los elementos van a cambiar su número de oxidación. Por el momento nos quedamos con esta definición. Más adelante vamos a ver en detalle qué es eso. Y otra de las reacciones comunes que tenemos dentro de la química son las llamadas reacciones de combustión, donde tenemos un elemento, digamos, donde tenemos un compuesto, que es el comburente, que va a reaccionar con el oxígeno y lo que se dice, o sea, se llama, lo que comúnmente llamamos quemar, ¿sí? O sea, se quema, es una reacción de combustión para dar dióxido de carbono y agua, y le sumamos también el calor, ¿sí? O sea, van a ser reacciones que nos van a dar calor como producto. En este caso, al calor lo consideramos un producto. Otros tipos de reacciones químicas seguimos viendo, desde el punto de vista no de la clasificación del tipo de reacción, ¿sí? Sino más bien de la mecánica de reacción, o sea, qué mecánica se da. En este caso vamos a tener lo que son las combinaciones, ¿sí? Donde tenemos dos reactivos que se van a combinar para dar un producto. En este caso tenemos el sodio con el cloro, que se combinan para dar el cloruro de sodio. Vamos a tener lo que son las reacciones de descomposición. Acá, digamos, el proceso inverso. Tenemos un compuesto como reactivo que se descompone en dos productos. En este caso podemos ver cómo el agua se descompone, o sea, el agua como reactivo se descompone en sus dos componentes, dando como productos el hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso. Fíjense acá que tenemos un sistema heterogéneo, tenemos un líquido en reactivos y pasa a productos gaseosos. Después tenemos los que son las reacciones de desplazamiento o reemplazo. Fíjense que tenemos un reactivo AB que se combina con un reactivo C, en donde el producto es A más BC. O sea, lo que hicimos es que B se combine, ¿sí? Con C para dar BC y libere a A. Por eso se llama de desplazamiento o reemplazo. Como en este caso tenemos el cloro gaseoso con el bromuro de sodio, ¿sí? Entonces el bromuro sale, queda como bromuro gaseoso y se forma el cloruro de sodio. Y si bien hay más, pero va a ser lo último que veamos nosotros acá como tipos de reacciones clásicas, es la reacción de doble desplazamiento, ¿sí? En este caso tenemos el óxido de hierro 3 que se combina con el ácido clorhídrico, y fíjense cómo el cloro se combina con el hierro y el oxígeno con el hidrógeno para dar el cloruro de hierro 3 y la molécula de agua. Fíjense que yo acá solamente les hablé de la mecánica de reacción. No hablamos nada acerca de los coeficientes, ¿sí? Pero todas estas ecuaciones están equilibradas y estos compuestos reaccionan en estas proporciones estequiométricas. O sea que para que estos reaccionen, estos reactivos en este caso, reaccionen y den estos productos, tienen que estar presentes en estas proporciones. Un mol de moléculas de óxido de hierro 3 con 6 moles de moléculas de cloruro de hidrógeno. Entonces, como les había comentado antes, vamos a ver un poco más en detalle lo que son las reacciones de óxido-reducción,
ya que nos van a servir para más adelante poder ver lo que se conoce como número de oxidación. Si bien nosotros ya venimos trabajando ese concepto porque un poco lo usamos en nomenclatura, cuando veamos el tema de las uniones químicas, lo vamos a retomar. Entonces, es bueno saber a qué se debe el número de oxidación y qué es y qué es una reacción redox, ¿sí? Que son las reacciones de óxido-reducción. ¿Qué característica tienen las reacciones de óxido-reducción? Bueno, ya lo habíamos dicho que hay una transferencia de electrones. Entonces, lo que vamos a tener en estas reacciones es que dos compuestos, ¿sí? O dos elementos, podría llegar a ser también, se van a combinar para formar un compuesto. En este caso, nosotros podemos tener el ejemplo de el magnesio que se combina con el oxígeno. Y esto nos va a dar óxido de magnesio. El magnesio que se va a formar, digamos, el óxido de magnesio que se va a formar es un compuesto iónico, donde el magnesio va a tener un número de oxidación de 2 más y el oxígeno un número de oxidación 2 menos. Por eso, como esta molécula es neutra, reaccionan, digamos, se van a combinar uno a uno porque 2 más 2 menos, esto me da igual a 0. Por lo tanto, esta molécula, como es eléctricamente neutra, los números de oxidación me tienen que dar 0. Ahora, nosotros vamos a ver qué es lo que pasó en esta reacción en base a la transferencia de electrones y los números de oxidación. Nosotros teníamos en los reactivos al magnesio en estado fundamental que actuaba con un número de oxidación 0. Y cuando este mismo magnesio está en productos combinados con el oxígeno, tiene un número de oxidación de 2 más. O sea que lo que pasó acá es de un número de oxidación de 0 a 2 más. ¿Sí? De 0 a 2 más. Mientras que el oxígeno, también el oxígeno molecular está en su estado fundamental con un número de oxidación 0 y pasó a un número de oxidación 2 menos. O sea que nosotros acá pasamos de 0 a 2 menos. ¿Cómo se produce esto para pasar de 0 a 2 más? Si era neutro y pasó a 2 más, quiere decir que acá hubo una pérdida de 2 electrones. Algo que está en 0 y es eléctricamente neutro, le saco 2 electrones, me queda con 2 cargas positivas de más. En este caso estaba en 0 y pasó a 2 menos. Bueno, ¿qué pasó? Acá se incorporaron, ¿sí? 2 electrones, porque si estaba en 0 y ahora tiene 2 cargas negativas netas, quiere decir que recibió 2 electrones con carga negativa. Esto es lo que nosotros tenemos representado acá, pero le sumamos la cuestión de los coeficientes. Entonces, si yo tengo 2 magnesios con número de oxidación 0 y ahora tengo 2 magnesios con 2 más, en realidad estos son 4 cargas positivas. Por lo tanto, que hubo una pérdida de 4 electrones. ¿Sí? Si pasó de 0 a más 2, dijimos que perdió 2 electrones. Ahora, si son 2, van a ser a 4 más y ahora van a ser 4 electrones perdidos o cedidos. En este caso lo mismo, acá partimos de 0 y acá tenemos 2 por menos 2 son menos 4. Por lo tanto, 0 para convertirse en menos 4 tuvo que haber ganado 4 electrones. Entonces, acá lo que estamos viendo es por qué se llaman reacciones de óxido-reducción. ¿Sí? Primero que están acopladas. Los electrones que pierde uno son los electrones que gana el otro. Entonces, esto es lo que se va a conocer como semirreacción o hemirreacción de oxidación
Y cuando se da una oxidación, nosotros lo que vemos es que el número de oxidación aumenta, ¿sí? Acá pasó de 0 a +2, ¿sí? No se confundan acá que es 0 por 2, pero bueno, sigue siendo 0. Pero si lo tomamos individualmente, cada magnesio pasó de 0 a +2. Por lo tanto, aumentó su número de oxidación. Eso quiere decir que perdió electrones, eso quiere decir que se oxidó. ¿Qué pasó con el oxígeno? Bueno, el oxígeno también, de 0, ¿sí? a -2. Por lo tanto, si pasó de 0 a -2, redujo su número de oxidación de 0 a -2. Lo redujo. Por lo tanto, si redujo su número de oxidación, lo que estamos es ante una reducción. ¿Sí? En la reducción, lo que tenemos es ganancia de electrones, mientras que en la oxidación tenemos pérdida de electrones. Por lo tanto, lo que podemos ver es que una reacción redox está compuesta por una semirreacción de oxidación, que es la que aporta los electrones, y una semirreacción de reducción, que es la que toma esos electrones, de manera tal que la carga neta dentro de la reacción es 0. Entonces, en base a lo que vimos anteriormente, tenemos la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros del magnesio? Que el magnesio es el agente reductor. ¿Por qué es el agente reductor? Porque es el que se oxida. ¿Sí? El magnesio se oxida. Por lo tanto, como el magnesio se oxida, es el que cede los electrones, es el que aumenta su número de oxidación, por lo tanto, es el agente reductor. ¿Por qué es el agente reductor? Porque con su oxidación produce la reducción del oxígeno. ¿Por qué produce la reducción? Porque el oxígeno pasa de tener un número de oxidación 0 a tener un número de oxidación 2 menos. Se reduce. ¿Por qué se reduce? Por los electrones que gana. ¿Quién le da esos electrones que gana? El magnesio. ¿El magnesio qué le sucede? El magnesio se oxida. Por eso, repito, con su oxidación produce la reducción del oxígeno. Lo mismo podemos pensar para el oxígeno. ¿Qué le pasa al oxígeno? El oxígeno gana electrones, por lo tanto, reduce su número de oxidación. Eso lo que hace es que justamente se reduzca, pertenece a la semirreacción de reducción. Entonces, ¿el oxígeno en qué se convierte? ¿En qué se convierte? En el agente oxidante, porque con su reducción, o sea, en su proceso de reducción, lo que hace es oxidar al magnesio. Todo esto es un poco complicado, esto es una pequeña introducción como para que ustedes empiecen a entender y tener una noción de lo que es una reacción de óxido-reducción. Esto hay que estudiarlo, hay que ver muchos ejemplos y va a empezar a quedar de manera más clara. Y otra cosa que nosotros podemos decir con respecto a las reacciones de óxido-reducción que les hablé anteriormente, que nosotros tenemos que las cargas también se conserven. Podemos hacer un balance de cargas. Fíjense que si esto lo consideramos como nuestros reactivos y esto lo consideramos como nuestros productos, nosotros vamos a tener que, digamos, 2 átomos de magnesio o 2 moles de átomos de magnesio en estado fundamental, más oxígeno molecular, más 4 electrones, ¿sí? Lo que estoy haciendo es sumar este lado y ahora voy a sumar este lado, con 2 magnesios con número de oxidación 2 más, o sea que perdió 2 electrones,
más 4 electrones más 2 por el oxígeno con 2 cargas negativas o número de oxidación 2 menos. Fíjense que acá tenemos 4 electrones, con 4 electrones yo lo puedo cancelar. Esto es lo que me va a decir que las cargas no se modifican, pasan de un lado al otro. Y después, bueno, esto me puede servir para equilibrar lo que es la ecuación. Fíjense que acá tengo 2 magnesios y acá tengo 2 magnesios. Fíjense que acá está representado bien. Pueden ver que cambia el número de oxidación de 0 a 2 más. Ahí es donde se establece la transferencia de electrones o queda establecida, o en la ecuación química representamos que hay una transferencia de electrones porque los electrones que tienen en producto son distintos a los que hay en reactivos. Lo mismo para el oxígeno, que acá está con 0 y acá pasa a 2 más. Tengo 2 oxígenos y acá también tengo 2 oxígenos. Y los electrones, si bien en el proceso nosotros los podemos representar en la ecuación global, es como que no hubiesen aparecido. Como pasaron de un lugar a otro, no tengo aparición o desaparición neta de electrones. Solo cambiaron de lugar. Para que les pueda quedar un poco más claro, vamos a ver unos ejemplos más donde también tenemos ecuaciones, donde tenemos reacciones redox. En este caso tenemos el zinc, ¿sí? Que el zinc lo vamos a considerar con número de oxidación 0. El sulfato de cobre, ¿sí? Que en el sulfato de cobre vamos a tener 2 más, acá se lo está indicando el nombre. Y en este caso vamos a pasar al zinc, ahora va a ser el sulfato de zinc, donde el zinc va a tener carga 2 más y el cobre va a pasar a 0. Y en este caso nosotros tenemos la reacción estequiométrica. Si ahora nos fijamos en lo que tiene que ver con la cuestión de las cargas y la transferencia de electrones, como les decía, el zinc 0, el cobre 2 más. Ahora el zinc pasa a 2 más y el cobre a 0. Por lo tanto, si esto lo representamos como las semirreacciones de oxidación y reducción, esta es la semirreacción de oxidación. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos viendo que el número de oxidación pasó de 0 a 2 más. Por lo tanto, el número de oxidación aumentó. ¿Sí? Y lo que tuvimos es que los electrones se cedieron o perdieron. ¿Sí? Estos 2 electrones que tenemos acá están cedidos, están dentro del lado de los productos, por decirlo de alguna manera. Entonces esta es la hemirreacción de oxidación. Mientras que la del cobre, nosotros vamos a tener que es la semirreacción de reducción. ¿Por qué? Porque se reduce el número de oxidación, pasa de 2 más a 0, se reduce. Además, lo que tenemos es que los electrones, en este caso, en vez de ser cedidos, son ganados. Entonces, si ganamos electrones, lo que vamos a tener es una reducción del número de oxidación, por lo tanto tenemos lo que se conoce como hemirreacción de reducción. Si esta es la hemirreacción de oxidación, acá es donde vamos a tener al agente reductor. ¿Sí? Acuérdense que en la hemirreacción de oxidación está el agente reductor. ¿Por qué? Porque con su oxidación, en este caso el zinc se oxida y produce la reducción del cobre. Mientras que en la hemirreacción de reducción vamos a tener al agente oxidante. ¿Por qué? Porque el cobre con su reducción lo que produce es la oxidación del zinc. Por eso es el agente oxidante.
Lo que tiene que quedar claro acá es que el zinc se oxida. Como se oxida, oficia de agente reductor del cobre. Y el cobre se reduce. Por lo tanto, como el cobre se reduce, oficia de agente oxidante del zinc. Por último, vamos a ver un ejemplo más para intentar que esto quede lo más claro posible. En este caso vamos a tener al nitrato de plata, que combinado con el cobre nos va a dar el nitrato de cobre y plata sólida. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos el cobre con número de oxidación 0, la plata con número de oxidación 1 más, va a pasar a cobre 2 más y plata 0. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vemos que sucede en base a que cambian los números de oxidación en la reacción, cosa que no sucede en las reacciones que no son redox. Cuando no son redox, si acá la plata actúa con 1 más, en productos va a estar con 1 más. ¿Sí? Todas estas cosas igual ahora a un nivel introductorio no es algo tan necesario que sepan, pero más adelante lo van a trabajar con mayor profundidad. Entonces, nosotros tenemos el cobre que pasa de 0, pasa a cobre 2 más. Por lo tanto, esto más 2 electrones, 2 positivos, 2 negativos, me da 0. Por lo tanto, esta es la semirreacción de oxidación. ¿Cómo sé que es de oxidación? Bueno, primero porque aumenta el número de oxidación y segundo porque se pierden 2 electrones. Y después tenemos la plata que pasa de positivo, 1 más, a plata 0. ¿Sí? Entonces, si pasa de positivo a 0, lo que va a estar ganando es un electrón, ¿sí? Y más plata positiva más un electrón me da 0 las cargas, que es lo mismo que tenemos la plata acá en reactivos. Acá lo que se hace, se los explico, como acá tengo 2 electrones y acá tengo un electrón y dijimos que las cargas no se creaban ni se destruían en este caso, todo esto lo multiplico por 2. Entonces ahí me quedan equilibrados, que en definitiva es este 2 que yo tengo acá y este 2 que tengo acá, como no lo incluí, lo hice ahora. Esta que es la semirreacción de reducción. ¿Cómo sé que es la de reducción? Bueno, porque pasó de 1 positivo a 0. Se redujo el número de oxidación. Como se redujo, es la semiecuación de reducción. El que se oxida, en este caso se oxida el cobre, es el agente reductor, porque produce la reducción de la plata. Y el que se reduce, en este caso se está reduciendo la plata, es el que va a actuar como agente oxidante, ¿sí? Porque con su reducción, o sea, con su captación de electrones, lo que produce es la oxidación del otro componente, en este caso el cobre. De esta manera terminamos con lo que son los temas de esta clase, así que nos estamos viendo en la próxima.